Vamos a ver este tema de Jesús hoy. Existe actualmente una discusión sobre las posturas, ¿no? De ser liberales, ser conservadores. Y bueno, pongo una imagen aquí un poco picaresca, ¿no? De Jesús como actualizado eh, en la presentación que les voy a compartir a continuación. Y bueno, pues resulta que independientemente de la cuestión de que existan posturas un poquito más conservadoras dentro de la iglesia o de la fe, pues siempre va a existir este ayornamiento o esta parte donde Jesús habla desde temas de actualidad, ¿no? Habla con un lenguaje actual, habla con un lenguaje que es asequible para su tiempo, como por ejemplo en los evangelios, habla finalmente del reino de Dios con parábolas, ¿no? Es decir, para la gente sencilla, gente de su tiempo, gente que entiende su lenguaje. Y él entiende el lenguaje de la gente. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos concebir a un Jesús hoy de alguna manera? Bueno, pues vamos a ver que Jesús, primero que nada, está vivo. No se trata de una idea. Si Jesús fuera una idea, se quebrantaría con el dolor, con la muerte, con las circunstancias de la vida. Jesús es una realidad, ¿no? Como dice Hebreos 1:1, nadie conoce a Dios. El Hijo nos lo dio a conocer, llega a la plenitud de los tiempos, como dice también Gálatas 4:4. Es una realidad, como ya lo vimos, histórico-temporal, como dice Flavio Josefo o Plinio. Y ante esta realidad de que Jesús, Dios mismo, se encuentra cara a cara a nosotros, no se trata tanto de una idea. Una idea se quebranta, se contradice, puede ser una idea contradictoria, una idea contraria, que no se sostenga, ¿no? Entonces, eh, pero para poder entender a Jesús en este sentido, pues es necesario adentrarse a la experiencia del diálogo con él. Decía la Madre Teresa de Calcuta, de la oración nace la fe, es decir, cuando yo trato con alguien nace la confianza, de la confianza, de la fe, nace el amor, del amor nace el servicio. Entonces, por eso irá a Blaise Pascal, si quieres entender a Jesús, si quieres conocer a Dios, no hay otra manera más que tratar con Él. ¿Quieres entender a Dios? Entiéndelo de rodillas, porque al final de cuentas hay razones del corazón que la razón no entiende, irá a Blaise Pascal, ¿no? Este científico creyente y bueno, este filósofo creyente también, Kierkegaard, que dice que la fe, más que ser un concepto, pues va a ser una experiencia de vida. Entonces, si a Jesús lo queremos conocer, al final de cuentas se trata de experimentarlo, más que de tratar de explicarlo con la razón. Las ideas, pues, generan dudas, ¿no? Hay ideas que generan dudas o generan vacíos en nuestra razón, en nuestra psique, pero al final de cuentas, eh, las dudas generan ateos. Un creyente que da por supuesto la existencia de Dios, tarde o temprano deja de creer. Quien no somete a dudas sus ideas sobre Dios, deja de creer porque Dios no es una idea, es una realidad. Entonces, Dios no puede ser, o Jesús no puede ser la fragilidad de una idea, es una realidad. Jesús está vivo. La fuerza de la realidad personal de Dios se impone frente a cualquier circunstancia de futilidad, de descalabro, cualquier trajín humano, cualquier dinámica que nos desequilibre, ¿no? Entonces, por tanto, en el Jesús actual, habrá que tener una distinción entre el Dios ideal o la idea de Dios y el Dios personal. El Dios personal es el que entra a relacionarse con nosotros y se expone para que nosotros le conozcamos. Pero para esto tenemos que correr el riesgo de conocerlo, ¿no? Y dar ese salto hacia el misterio. Como dice Joseph Ratzinger en Introducción al Cristianismo, ¿no? A veces podremos parecer como ese payaso que sale a pedir auxilio porque el circo al que pertenecía había llegado a un pueblo, se había instalado a las orillas de los campos de trigo, el circo se incendia y él sale a buscar ayuda, la gente del pueblo piensa que él está haciéndolo reír y la gente se ríe. Cuando la gente se da cuenta, el fuego ha llegado al pueblo. Bueno, quien busca a Jesús a veces puede ser así, como un payaso que quiere hacer reír a los demás. Pero cuando
te das cuenta, a veces ya está ardiendo la realidad, ¿no? Ya es tarde. Bueno, hay que adentrarnos, ¿no? Entonces, bueno, ante este Jesús hoy, primero que nada, pues tenemos que saber que es una experiencia. Un Jesús que siempre habla de forma actual y que al final de cuentas es alegre, ¿no? En esa alegría. No en el sentido del desorden, sino en el sentido de que el Evangelio es una alegre noticia. Y cuando hay un encuentro con este Jesús, ya les decía, en la dinámica de la Madre Teresa, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace el servicio, pues la dimensión social de la fe se trata de que la fe es comunitaria, ¿no? A la vez se comparte con quienes creen igual que yo, pero también a quienes creen diferente a mí. La dimensión social de la fe no se trata de que los cristianos hacen cosas buenas, se trata de que lo que hacen los cristianos es un desbordamiento del amor de Dios. Por eso, como diría el cardenal por ahí, no se trata de Norberto Rivera, el cardenal Norberto Rivera, el cristiano no hace cosas buenas, hace la voluntad de Dios, desborda su corazón en amor y transforma ese amor en obras. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Y por eso Jesús está la advertencia, ¿no? Siempre sale esta tentación de decir, si es la iglesia de Cristo, pues entonces que acabe con la pobreza. Y esa tentación se parece a la que hizo el demonio en el desierto a Jesús. Si eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuando ya habíamos hablado que la obra de la iglesia está presente incluso en lugares donde ni la Coca-Cola está presente, ¿no? Por ejemplo, el Cáritas Parroquial está presente en partes del mundo donde ni siquiera grandes empresas están presentes. Entonces, por tanto, no podemos hablar de una iglesia que no ayude a los pobres. Luego surge también esta pregunta si la iglesia debe hacer política o no. El hacer política, bueno, pues el ser humano es un res politicón, es decir, es un animal social. Y todos tenemos políticas, ¿no? En la casa de llegar temprano, en la escuela de subir las calificaciones, yo, ¿no? En mi caso, de ustedes tienen que presentar un trabajo final, etcétera. Y, son políticas, todos para relacionarnos necesitamos de políticas. Entonces, el creyente o la iglesia en cuanto que vive en el mundo hace política. Entonces, el Papa Francisco dice, ¿no? Ahora en la Fratelli Tutti lo replica y lo había dicho cuando era cardenal de Buenos Aires. En el libro del jesuita dice, si se trata de robar, de corromperse, de mentir, la iglesia no debe hacer política, pero si se trata del bien común, de la subsidiariedad, de la solidaridad, de la justicia, de la paz, entonces la iglesia debe hacer política. La iglesia debe hacer política. Entonces, bueno, pues nosotros estamos para estar en un ambiente de política. Entonces, bueno, pues entonces en este sentido, pues nosotros estamos llamados a vivir en una realidad social, ¿no? Y también impregnar en eso, inferir en estas realidades. Bueno, ya para concluir con este tema, vamos ahora al último, que es el tema de la fe cristiana, una fuerza transformadora. El que está enamorado siempre va a transformar la realidad a la que pertenece. Es decir, si yo estoy impregnado del amor de Dios una vez que me encontré, que me relacioné con Él, voy a transformar la realidad en la que estoy. El cristiano, dice Tertuliano, es capaz de cumplir las leyes romanas y hace más, porque se rige por una ley que es la ley del amor. Y la ley del amor siempre da el extra. Por eso él va a decir, es una experiencia que transforma a la persona, porque la fe es una experiencia, no es un discurso educativo que se da en un salón de clases, y esa experiencia desborda al cristiano y es capaz de hacer cosas extraordinarias o hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Es un estilo de vida, no es un aprendizaje, ya decía, no es una técnica,
Es un estilo de vida que se adopta a partir de un encuentro con Jesús de Nazaret. Se trata también de una aventura. Pascal hace esta apuesta de la aventura, ¿no? Cree en Dios. Si al final de cuentas de la vida te das cuenta que Dios existía, lo habrás ganado todo. Y si no existía, no habrás perdido nada porque creer te hace una mejor persona. Entonces es una aventura. No podemos afirmar empírica o empíricamente que Dios exista, pero tampoco podemos afirmar empíricamente que no exista. Entonces es una aventura, es una apuesta, ¿no? Entonces se trata, por tanto, de una realidad que transforma el mundo. Les pongo aquí este ejemplo, ¿no? Les decía ahorita, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor y del amor nace el servicio. Se ha comprobado por las ondas magnéticas del cerebro cuando está en oración, está en relación con Dios, tiene la misma neuroplasticidad y tiene la misma actividad que tiene un niño cuando está en el vientre de la mamá, ¿no? Y ustedes saben que el ser humano no vuelve a experimentar o tanto amor, tanta seguridad como cuando está en el vientre de su mamá. Les pongo el ejemplo de León y Atila, ¿no? Atila era un conquistador sanguinario y el único que es capaz de detenerlo es el Papa León Magno. No sabemos qué habló con él, pero es interesante que transforma esta realidad y Atila decide entrar pacíficamente. Hacia el año 313 también Constantino deja que Cristo entre al ejército romano, ¿no? Porque tiene un sueño que le dice, inox signo vinces. Y ve una cruz en el cielo y al día siguiente va con su ejército y pone cruces en los escudos, lleva una cruz al frente y gana la batalla, ¿no? Del puente Milvio, convirtiendo con esto la libertad de los cristianos de que puedan vivir con libertad la fe religiosa o la fe cristiana en todo el Imperio Romano, tanto en Oriente como Occidente, porque Licinio había estado persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y una vez que vence a Licinio, pues vence, ¿no? Y Noxinio Vinces y transforma la realidad también. Y bueno, en la Edad Media uno de los grandes avances es que la iglesia o la fe hace la creación de las universidades, ¿no? Empieza la cátedra en las catedrales y en los obispados. Entonces, bueno, al final de cuentas, la fe será como una semilla de mostaza, ¿no? Con tantito que haga un creyente, transformará el mundo. Entonces, bueno, el creyente en Cristo, pues estará aquí hoy, mañana y pasado, ¿no? Aquí estaremos anunciando y tratando de transformar este mundo. No es el primer objetivo, sino dejarnos amar por Cristo que se relaciona con nosotros y que es una experiencia, no es una multiplicación 2 por 2 igual a 4, sino una vez que me relaciono con Cristo, soy capaz de vivir la fe en Él y ver cómo se transforma mi realidad. Bueno, pues espero que les sirva este curso, que les haya ayudado, muchachos. Nos vemos en otra ocasión. Espero que les sirva. Si alguien tiene alguna duda, puede por ahí comunicarse conmigo y nos estamos viendo. Cualquier cosa cuentan conmigo, tienen por ahí mi contacto. Hasta luego.